trabajos, lo que piensan insistir en la Asamblea Nacional. Está en los estudios el asambleísta Lucio Gutiérrez, candidato a la reelección por Sociedad Patriótica, la asambleísta Natalie Murillo, candidata a la reelección por ADN, y la doctora Ana Belén Cordero, candidata por el movimiento Creo. Expresidente Lucio Gutiérrez, ¿para qué seguir en la Asamblea Nacional con una asamblea que permanentemente ha tenido un deterioro, una mala imagen, por el incumplimiento de las aspiraciones de los ecuatorianos, tanto en legislación cuanto en fiscalización? Buen día. Buenos días, muchas gracias, licenciado Miguel Rivadeneira, por esta oportunidad. Un saludo a todos los amigos de esta inmensa audiencia de Radio Democracia. Y sí, algunos me dicen, oye, ¿y por qué nuevamente regresar a la Asamblea Nacional? Justamente porque, y yo me considero dentro de ese grupo, los honestos, los honrados, los patriotas, los que amamos profundamente el Ecuador, a los que nos duele el alma ver cómo el Ecuador se desintegra, ver cómo el Ecuador se desangra, tenemos que luchar. Y uno de los espacios de lucha definitivamente es la Asamblea Nacional. Además de eso, yo presenté proyectos como el de la cadena perpetua, por ejemplo, como la reducción del número de asambleístas, como la prohibición para que asambleístas o candidatos que tengan glosa, grillete, antecedentes penales puedan ser candidatos, como la reducción del número de movimientos políticos. Ya vamos llegando a 300 y la idea es que no haya más de 6, más de 8 organizaciones políticas, como el cambio en la Constitución de actualmente el concepto de ciudadanía universal por una enmienda que debería decir: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Es decir, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decir al extranjero: bienvenido, pero ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus antecedentes empresariales, penales, etcétera? Y si no tiene problemas, pues el Ecuador le recibe con los brazos abiertos. Esos proyectos quiero impulsarlos en la Asamblea Nacional, y por eso, con el apoyo de ustedes, amigos que me están escuchando, pretendo y deseo vehementemente retornar a la Asamblea Nacional, y también para otros proyectos que están golpeando pero que todavía no han sido dados a trámite, impulsarlos para que finalmente sean tramitados y se conviertan en ley. Por ejemplo, el proyecto de ley para investigar fortunas sospechosas, justificar esas fortunas sospechosas, y si no justifican esas fortunas sospechosas, incautar esas fortunas sospechosas, como por ejemplo el proyecto para convertir al Ecuador en un centro financiero, tecnológico, logístico, cultural, gastronómico y turístico internacional. ¿En qué consiste el Centro Financiero Internacional? A través de una ley, dar la suficiente seguridad jurídica, eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, para que la banca extranjera venga al Ecuador y, en competencia con la banca ecuatoriana, bajen drásticamente las tasas de interés y los créditos se democraticen y puedan ser accesibles para la gente de clase media, para el emprendedor, el taxista, el agricultor, el trabajador, el pequeño comerciante, que están ávidos de un crédito barato al 3 al 4% de interés anual, y no a los intereses de chulquería que actualmente tenemos en el Ecuador. El centro cultural consiste en imitar lo que ha hecho Colombia. Hay un apoyo a través de lo que se denomina la economía naranja al arte, a la cultura en Colombia, y tenemos artistas de presencia internacional. Aquí en el Ecuador hay talento igual o mejor que en Colombia, pero no hay un apoyo a través de una ley. La ley para convertir al Ecuador en un centro gastronómico internacional consiste también en imitar lo que ha hecho el Perú, porque las buenas cosas que hacen en el mundo hay que imitarlas, adaptarlas a la realidad ecuatoriana, y de esa manera permitir que el mundo conozca, el mundo saboree, el mundo deguste la variada y riquísima gastronomía ecuatoriana. El centro tecnológico consiste en, a través de seguridad jurídica con ley, permitir que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador y haya transferencia de tecnología para la gente joven que está ávida de una oportunidad. Bien preparados nuestros jóvenes, nuestros profesionales, pero aquí no hay oportunidades de trabajo, entonces se van del país y otros países se están beneficiando del talento de los ecuatorianos. La ley gastronómica
la ley turística consiste pues en atraer al mundo, hacer eventos como el que hicimos en mi gobierno, el concurso Miss Universo, de manera impecable. Es el tercer evento más visto en el mundo y esto catapultó el turismo en esa época en un 34%. Nos vieron más de 1.000 millones de personas. Entonces tenemos que hacer eventos de esa naturaleza impulsados por el gobierno nacional para incrementar el turismo gastronómico, el turismo de aventura, el ecoturismo, etcétera, en lo cual el Ecuador es riquísimo. El Centro Tecnológico en invitar a Civino con seguridad jurídica para que todo lo que se produce en el mundo venga al Ecuador y desde el Ecuador se distribuya al mundo, es decir, convertir al Ecuador en una inmensa bodega para que, aprovechando la ubicación geográfica de estar en la mitad del mundo, distribuir, repito, todo lo que se produce en el mundo con las garantías, con las facilidades que existen y que se les debe dar desde el Ecuador, exportar al mundo, y de esa manera vendrán miles de millones de dólares al Ecuador. De esa manera bajaremos los intereses de los préstamos para los ecuatorianos. De esa manera, pues vamos a generar empleo, vamos a generar trabajo y bajarán los índices de delincuencia en el país. De su experiencia, un año en la Asamblea, todo lo que propuso, ¿algo hubo eco o no hay conciencia de los grandes y acuciantes problemas? Por lo menos en algunos departamentos hubo eco. La propuesta de cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado. Si no devuelven la plata, no salen de la cárcel. Devuelven la plata, se someten a una reducción de penas que inicia con 10 años. Asimismo, la propuesta de cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que extorsionan a la gente o que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, igualmente hasta que devuelvan el dinero con el que extorsionaron o con el que le dejaron en libertad al delincuente, y si no, pues se quedan en cadena perpetua hasta que devuelvan y luego se someten a una reducción de pena que iniciaría con 10 años. Los sicarios y los asesinos sí, pues se quedan 10 años cadena perpetua. Entonces tendrán que pensar mucho antes de cometer un delito, y todos los presos ya no comerán gratis, tendrán que pagar por la comida, tendrán que trabajar obligatoriamente para que se rehabiliten, y de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Este proyecto, que tal vez es uno de los más polémicos, ya fue aceptado y dado a trámite por el Departamento Técnico Jurídico, en donde, en comillas, le expulgan a un proyecto si es inconstitucional, si tiene problemas. La unidad técnica legislativa. La unidad técnica legislativa, eso ya pasó. Luego pasó también, tengo que reconocerlo, pasó el Consejo de Administración Legislativa, es decir, el CAL, y lamentablemente pues ya está unos 6 meses en la Comisión de Justicia. He venido insistiendo, pero ahí tiene mayoría el correísmo, y ellos hablan pues equivocadamente que la regresión de derechos, se están preocupando de los derechos de los delincuentes, se están preocupando de los derechos de los derechos de las víctimas, y no el del derecho de las víctimas, exactamente. Así que queremos regresar a la Asamblea, obviamente si ustedes me apoyan, para que estos proyectos que ya se presentaron se conviertan en ley. La enmienda a la Constitución ecuatoriana, porque ¿cómo puede ser posible? ¿Qué imagen le damos al mundo cuando en el Ecuador se permite que gente con glosa, con grilletes, con antecedentes penales sean candidatos y estén ejerciendo las funciones? Tenemos alcaldes, prefectos con glosas millonarias y están en funciones. Hemos tenido asambleístas con grillete, asambleístas integrantes de bandas de delincuencia. ¿Se imaginan en el mundo cómo nos ven? ¿Cómo van a venir inversiones al Ecuador si saben que aquí se irrespeta la ley? Si aquí tenemos un Consejo Nacional Electoral de facto. Y obviamente, ¿por qué? Porque los partidos dominantes en la Asamblea les protegen. El Partido Social Cristiano a través de Jaime Nebot y el movimiento correísta a través de Rafael Correa. Ellos son los que sostienen esta ilegalidad, ellos son los que sostienen esta inconstitucionalidad de el Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Entonces, por todos estos motivos es que pretendo retornar a la Asamblea Nacional, repito, para impulsar estos proyectos de reforma a la ley y de enmienda a la Constitución, como también la reducción del número de asambleístas. Lo que el país quiere es calidad de asambleístas, no cantidad. Estos ya están presentados, los otros
se han presentado, nos han pedido algunas aclaraciones de algunas reformas. En todo caso, pues si es que esos otros proyectos como el Centro Financiero Internacional, el Centro Logístico, el Centro Tecnológico Internacional, si es que no es posible, pues que se tramiten en este periodo, y si tengo la suerte y el apoyo de ustedes, amigos que nos están escuchando, los presentaremos en el próximo periodo de la Asamblea Nacional. Bienvenida a la asambleísta Natalia Murillo, que va a la reelección, candidata de ADN. ¿Para qué quiere continuar en la Asamblea Nacional luego de lo que ha ocurrido? No se han llenado las expectativas de lo que necesita el país respecto de la Asamblea Nacional. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a mis contertulios que están acompañándome esta mañana, Lucio, Ana Belén. Gracias a toda la audiencia de Radio Democracia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas. Pues sí, es una gran pregunta y coincido ahí con Lucio. Muchas personas, en mi caso, también me dicen, ¿para qué quieres seguir en la política si los políticos en el país hacen esto, aquello, cocinado, no dejan gobernar? Y precisamente por eso es que yo he decidido volver a ser candidata y estar nuevamente en la reelección, porque lamentablemente el Ecuador que recibimos tenía muchas crisis, tiene muchas crisis, múltiples crisis, pero aquí estamos justamente con un proyecto político claro y un liderazgo firme que precisamente se ha planteado temas sustantivos ante los problemas que hay en el Ecuador, pero con determinación. Y no vamos a descansar hasta que todos los jóvenes, por ejemplo, los ecuatorianos, tengan un cupo en la universidad y hagan del Ecuador un mejor seguro y hagan Ecuador de un lugar para poder querer vivir en el país. Nosotros tenemos crisis multidimensionales en las que se está precisamente trabajando, pero lamentablemente una asamblea tan polarizada como la que tenemos en este momento impide la gobernabilidad de un presidente de la República e impide también que los legisladores podamos crear leyes o podamos reformar las leyes que ya están, precisamente para poder trabajar en beneficio de toda la ciudadanía. Miguel, yo durante este tiempo, entre los proyectos más importantes que yo puedo destacar, es precisamente, yo pedí una reforma en la Ley Orgánica de Educación Superior, pensando en nuestros jóvenes. Sabemos que lo principal cuando le piden a un joven que va a entrar a su primer empleo, le dicen que necesita 2 requisitos. El uno, que sea joven, y el segundo, que tenga experiencia laboral. El uno lo cumple, pero el segundo no lo cumple porque precisamente es un joven y está saliendo de la universidad. Pues por eso yo he presentado un proyecto de ciencia por experiencia para que las mejores calificaciones de los estudiantes puedan ser como en el currículum puedan revisarse y puedan plantearse como experiencia laboral a las mejores calificaciones. De esta manera también se está incentivando a todos los estudiantes para que puedan tener una excelencia académica en el país que también lo requiere. Además, propuse una ley que es la ley del autismo, porque tenemos una ley de personas con discapacidad, pero no está dentro de esta ley las personas autistas. Yo he hablado, me he reunido con muchos sectores, con muchos padres de familia, con personas incluso adultas, quienes no tienen estos beneficios, donde me dicen que no hay igualdad, que hay discriminación para las personas autistas, porque les dicen de la A a la Z, incluso para poderles dar un cupo en un colegio o en una unidad educativa, incluso para poder trabajar. Por esto yo he presentado esta ley, ha pasado por el CAL, ya está en una comisión que espero que ya prontamente se pueda tratar, y si no, pues precisamente para eso, poder regresar y para poder seguir con esta convicción que es para poder ayudar a los que menos tienen, a los menos que lamentablemente no tienen recursos económicos y que han sido desafortunados porque no han tenido el apoyo gubernamental. Precisamente por eso creo que con convicción la política representa una oportunidad para poder servir, no para servirnos, porque lamentablemente muchos políticos piensan que estar en una curul significa un cheque en blanco incluso para poder decir lo que se quiere, y no, yo creo que estar en asamblea es una oportunidad de servicio para los ciudadanos.
me considero parte de una nueva generación. Miguel, usted sabe, nosotros somos colegas, yo soy periodista de convicción desde hace más de 15, 16 años. Y precisamente por esto, porque yo he visto todas estas generaciones anteriores de la política, yo me considero una política joven, una política nueva que quiere realmente que cambie incluso esa percepción que tiene la ciudadanía. Y pues qué mejor si tenemos la responsabilidad y podemos honrar la confianza que depositará la ciudadanía en nosotros. Precisamente para todos ellos, para todos los que creen en este proyecto que nos impone mayor responsabilidad, es que se debe trabajar, se debe actuar con integridad y pues responder a las aspiraciones que cada ciudadano tiene con altura. Tenemos temas importantes. A mí me enfoca y yo me he enfocado en todo este tiempo en el tema de la seguridad, en el tema de la educación, porque creo que es algo que va combinado, que necesitamos precisamente que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ya no los coopte el crimen organizado y que los niños, en lugar de estar en las pandillas, en lugar de estar precisamente en los GDO, pues puedan estar donde deben estar, estudiando, recreándose, estar en eventos o en temas culturales. Y eso es lo que se está trabajando ahora en este proyecto político liderado por el presidente Daniel Noboa. Y precisamente por eso yo con convicción he aceptado estar en la reelección nuevamente, ahora en las filas de ADN. Bienvenida a la doctora Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea por el movimiento Creo. ¿Para qué ir? Ya estuvo en el periodo anterior, cuando se truncó el periodo normal de los 4 años, hubo la muerte cruzada, se cerró la Asamblea. ¿Para qué volver a la Asamblea Nacional en estas condiciones? Gracias, Miguel. Saludos a Lucio Gutiérrez y a Natalie Morillo también y a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Mire, porque el precio de desentenderse de la política es que los peores nos ocupen. Y eso lo vemos que ha pasado factura cuando valiosos cuadros en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en la región insular, deciden no ocupar esos espacios que nos corresponde como ciudadanos en general. Esa ciudadanía activa, esa sociedad civil organizada es la que permite que finalmente las voces se escuchen. Creo que en la gestión que se hizo, al menos en los 2 años que yo estuve al frente de la Comisión de Fiscalización en la vicepresidencia, se hicieron valiosos aportes, tanto en los temas de fiscalización, llevé adelante no por nada 14 juicios políticos y además procesos de fiscalización a título personal. Fiscalicé esos elefantes blancos de las universidades emblemáticas que nos dejó el correísmo, en concreto Yachay, más que a las universidades como tal, a las empresas públicas que llevaron adelante jugosos contratos y hoy vemos infraestructura abandonada como elefantes blancos. Continuaré esos procesos de fiscalización de ganar la confianza de los quiteños. Hay un tema medular que en Quito no se hablaba hasta hace poco y lo dije en estos espacios y lo he vuelto a decir en varios espacios de comunicación. Antes se pensaba que el crimen organizado, la inseguridad únicamente penetraba en la costa, provincias como el Guayas, como Los Ríos, como Esmeraldas, como Manabí, pero hoy la provincia de Pichincha está siendo cooptada otra vez o nuevamente por grupos de delincuencia organizada. Veía en medios de comunicación, en reportajes periodísticos, que hay bandas que se están disputando el territorio aquí en la provincia y eso ha dado varios casos dolorosísimos de inseguridad. Vimos hace pocas semanas cómo en el barrio de La Roldós, aquí en la ciudad de Quito, se mató a una mujer que estaba de vendedora en una farmacia. Lo propio pasó en el barrio del Batán y demás. Hemos visto dolorosos casos. ¿Cómo podemos enfrentar desde la Asamblea Nacional este doloroso mal que ya no aqueja solamente a la costa, sino también a la sierra? Primero, con una de las 2 capacidades que tenemos los legisladores. La primera, fiscalización. Yo en mis recorridos aquí en la provincia he estado viendo cómo los UPCs, las unidades de policía comunitaria que precisamente están llamados a supervisar que estas cosas en los barrios, que estos procesos de índole ciudadana, de índole de inseguridad no ocurran, están en algunos casos abandonados. En muchos casos hay un abandono y yo le puedo nombrar varios sectores. Así es, no solamente abandonados, sino también falta de equipamiento, falta de personal. Yo entiendo que
el crimen organizado en otros sectores o en lugares cercanos a las cárceles en el país, se dan amotinamientos y se requiere reorganizar al personal de la policía, pero entonces hay que empezar a seguir formando más policías. Y eso no conocemos, al menos no se nos ha informado en esta gestión que haya ocurrido. Entonces ese es el primer tema como fiscalización. Otro tema muy importante es con legislación. Sé que aquí el asambleísta Gutiérrez también ha planteado un tema similar sobre la cadena perpetua. Puede parecer un poco extremo, pero en realidad hemos llegado a un punto de no retorno. Y vimos con horror y con dolor los casos Purga, Metástasis y Plaga, como jueces corruptos liberaban delincuentes o enviaban de una celda a otra cuando la Policía Nacional los ponía en una celda de máxima seguridad. Pasó con el tema de Fito y a los pocos días lo cambiaron de celda. Y eso lo vimos en los casos Purga, Plaga y Metástasis, era producto de corrupción. Entonces, la propuesta concreta es cadena perpetua para los jueces corruptos en el caso del delito de cohecho, que fallan contra derecho y mueven de cárcel o mueven de celda o liberan o ponen en liberación a delincuentes o al grupo de delincuencia organizada. Doctora Ana Belén Cordero, ¿esto choca con este estado de derechos que no, vive en Ecuador? lo absoluto. Hay derechos para los delincuentes y no para las víctimas. No choca jurídicamente para nada. Lo que está prohibido por la Constitución es la pena de muerte. Eso es un tema distinto, pero la cadena perpetua se permite plenamente. Y el reformar a un delito que ya existe en el Código Orgánico Integral Penal es un tema que se puede permitir con consensos desde la Asamblea Nacional. Un tema no menor y que se puede hacer desde la ciudadanía. Yo no ocupo en este momento ninguna curul, pero como ciudadana activa puedo hacerlo. Cuando se trató en la Asamblea Nacional y yo estuve en estos espacios, el tema de la reforma a la ley No Más Apagones para permitir que haya más autogeneración privada y demás, yo hice valiosos aportes porque ustedes y la ciudadanía que nos escucha conocían que los inmuebles, la parte alta de los inmuebles que se suele utilizar para la instauración o instalación de paneles solares, de acuerdo a la legislación anterior, antes de la ley No Más Apagones, pasaban esos inmuebles al Estado después de la finalización del proyecto, y ahí no había ningún incentivo para que los ecuatorianos podamos invertir en eso. Yo levanté la voz sobre estos temas, hice un aporte a la Comisión de Desarrollo y valiosamente se acogió. Un tema no menor y que estuvo en vigencia la semana pasada, el tema de la ley de lactancia materna, que yo alerté sobre los hechos que se podía dar un mercado negro finalmente de fórmula. Usted propuso el veto total. Yo propuse el veto total, entiendo que otras voces también así lo hicieron. Sé que la bancada de gobierno no votó a favor de este proyecto como tal, y bueno, el presidente de la República en este sentido, en este caso muy concreto, inteligentemente vetó totalmente estos textos porque finalmente las consecuencias económicas y para las madres iban a ser terribles. Y un tema no menor, y con esto termino, Miguel, el Código Orgánico de la Salud, que fue puesto otra vez a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional después de haber sido vetado totalmente por el expresidente Moreno, que tenía temas sumamente polémicos sobre temas de cambio de sexo en nuestros niños y nuestros menores de edad. Por suerte, la Asamblea Nacional, nuevamente en este caso, y por eso a mí a veces me apena, estando desde fuera, peor habiendo sido parte, el desprestigio constante al legislativo, porque en algunos casos sí vota de acuerdo a las necesidades ciudadanas. La Asamblea Nacional mocionó el archivo de este código que podría haber tenido algunas cosas valiosas, porque definitivamente tenemos que reformar algunos temas sobre la carrera sanitaria, pero habían otros temas adicionales que iban en contra de nuestros niños. Entonces, ese trabajo activo desde la ciudadanía, desde el legislativo, es el que necesitan los ecuatorianos. Asambleísta Lucio Gutiérrez, hay un tema que plantean los ciudadanos, aquellos que llegan e incumplen el mandato popular, llegan a la Asamblea en legislación, fiscalización, se olvidan de los mandantes. ¿Usted es partidario de que hay una revocatoria del mandato para esos malos políticos que llegan a la Asamblea? Definitivamente sí. Y buenos días, Anita Belén, buenos días a Natalie. Un saludo cordial nuevamente a todos ustedes que nos están escuchando. Definitivamente sí, porque es un engaño, es una traición que se realiza a los electores. Se les ofrece una cosa, uno llega a la Asamblea Nacional y se hace otra. También pues yo soy partidario de que se sancione los camisetazos. Llegan por un partido político y luego se cambian a otro partido político. Nuestros dos asambleístas fueron comprados por los socialcristianos. Ahora pues están en otras tiendas políticas y eso es lo que de alguna manera pues degrada más a la actividad política. Pero también quería yo hacer referencia a algo, me olvidé, también he presentado la propuesta
como reforma al Código Orgánico Integral Penal, ya que estamos próximos a elecciones, para que se sancione con 30 años de cárcel a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que hacen fraude electoral. Que nos escuchen bien la señora Diana Tamaín, el señor José Cabrera, el señor Enrique Pita. Si cometen fraude electoral, y ojalá se apruebe esta reforma, tendrán 30 años de cárcel. Y también a los integrantes de las mesas receptoras del voto, 10 años de cárcel. Había impunidad para estos actores políticos que son los responsables de los casos que decía Anita Belén, del caso Purga, del caso Metástasis. En definitiva, ellos son los responsables de la narcopolítica. Y ya no estamos hablando de memoria. Hay el caso Purga, en donde el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, asesor directo de Jaime Nebot Saadi, es el jefe de toda esta banda delincuencial. Él es el que compraba a los consejeros del Consejo Electoral, compraba y ponía a dedo a los integrantes de las juntas receptoras del voto. ¿Y para qué lo hacía? Para justamente tener las asambleas que hemos tenido en el Ecuador, gente que van a defender a delincuentes, gente que van a dar pantalla a delincuentes, gente que desde la Asamblea Nacional se oponen a un trabajo eficiente, valiente, que realizó la Fiscal General del Estado, gente que comienzan a defender los derechos de los delincuentes, diciendo que que se está retrocediendo en los derechos de los delincuentes, por el amor de Dios. Entonces, ecuatorianos, queremos retornar a la Asamblea Nacional justamente para que estos proyectos se hagan realidad. La idea es, en esta coyuntura de delincuencia, de degradación de valores, estamos en la resaca del correísmo, porque todo esto se sembró en el correísmo. En el correísmo, Rafael Correa gobernó para los delincuentes, gobernó para los carteles de la droga. Rafael Correa, al no renovar el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta con tecnología norteamericana se combata los carteles de la droga, no fue una cosa que en ese momento se le ocurrió, es parte de un compromiso, es parte de los conflictos de interés o de intereses que tenía Rafael Correa con las FARC, por ejemplo, y por eso toda esta política que hoy nos lleva a que en el exterior nos consideren como un narcoestado. Pero la gente patriota, como decía hace un momento, los que amamos al Ecuador, los que hemos sacrificado algo que amamos, como en el caso mío, sacrifiqué mi carrera militar por luchar en beneficio del pueblo ecuatoriano y en contra de la corrupción, no podemos quedarnos callados. ¿Y qué piensa asambleísta Lucio Gutiérrez? Hoy la asamblea del país está viendo, esta semana ha sido llena de discusiones respecto de la ley que está en vigencia, que puso mediante decreto ley, la ley antipillos. El país viéndole a la asamblea cómo se discute los que quieren sancionar a los pillos y los que presuntamente defienden a los pillos. A ver, hay ecuatorianos, hay que decir la verdad. En la Asamblea Nacional impera la dictadura del voto. Puede ser el mejor proyecto de ley, pero se unen los correístas, los socialcristianos y por ahí algún independiente que esté esperando alguna oportunidad, llegan a los 70 votos y se oponen a una ley o aprueban una ley. Pero y los aprueban en primer debate, archivan en primer debate, cuando la Constitución dice que tiene que haber 2 debates. Por lo menos guarden las apariencias. A ver, cuando me preguntaron a mí, yo creo que ahí el árbitro, el que tiene que dirimir, es la Corte Constitucional. Porque sí, tanto la Constitución en el artículo 140, cuando habla que un proyecto de ley urgente, económico urgente, debe seguir el procedimiento ordinario, esa palabra ordinario hizo que los asambleístas que tienen mayoría interpreten el artículo 60 la Corte debe hacer el control constitucional, pero déjeme decirle, ahí el dictamen 423 del año pasado, a propósito, cuando legisló el presidente saliente Guillermo Lasso, le rechazaban los proyectos en la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Corte en el dictamen 423? En el caso de la Asamblea Nacional tiene que darse los 2 debates legislativos. Aquí no hubo. Así es, eso hay que reconocerlo, así es, no hubo. Ya hubo cerca de 80 votos, yo también voté positivamente. ¿Por qué? Porque por convicción yo siempre me opongo y me opondré a nuevos impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, y se creaba un impuesto para el que compraba vehículos usados. ¿Quién compra vehículos usados? La Pero clase de media, alta gama, el pueblo. porque para los bajos, de $20,000 para abajo, se reduce de 1 a 0,75%. Sí, pero yo por concepto en mi gobierno jamás
incrementamos un solo impuesto en contra del pueblo ecuatoriano, más bien se redujo impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. En todo caso, pues, la mayor parte de la ley era positiva. Y repito, ya el voto después del 80, pero la Corte Constitucional va a dirimir. Y también estoy de acuerdo en que a la delincuencia hay que darle, discúlpeme, la figura con látigo. Y al pueblo honrado, a ese pueblo que quiere cambios, a ese pueblo hay que darle el pan. Por eso, en la Asamblea Nacional he propuesto leyes durísimas como la cadena perpetua, como que gente que tenga glosa, grillete, antecedentes penales no puedan ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular, pero por otro lado también ayudando a generar empleo con la ley del Centro Financiero Internacional, tratando de dar una oportunidad a los jóvenes con la ley del Centro Tecnológico Internacional. Y en definitiva, siempre estoy pensando en eso, combatir a los corruptos, pero con frontalidad. Y una vez más a Rafael Correa, porque no tiene la dignidad de venir al Ecuador a dar la cara y sigue desde el exterior afectando, dañando, atentando contra nuestro país, pidiendo que nos invadan, pidiendo que nos bloqueen y haciendo cualquier artimaña para afectar al Ecuador. Eso no se debe hacer. Y de una vez más, ya le he invitado 100 veces, él cuando estaba en el gobierno siempre decía Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde durante los 10 años de sus sabatinas. Pues ahora que demuestre algo de lo que él decía, que venga al Ecuador, que dé la cara, que enfrente a la justicia. La mayoría de jueces son puestos por él, todavía están ahí, y por eso mi propuesta de cadena perpetua para estos jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes, y son ellos también los causantes del desastre, de la tragedia nacional. Pero aquí también quiero decir algo, discúlpeme, estimado Miguel. Ecuatorianos, ¿qué hacer? ¿Quién es el culpable de esta trágica situación? Yo les invito a que todos nos miremos en el espejo, y ahí está el culpable, porque en última instancia somos nosotros como electores los que votamos por los asambleístas. Entonces, ecuatoriano, no te dejes comprar el voto, no te dejes comprar la conciencia, coge lo que te regalan, porque en muchos casos es plata del pueblo mismo que se robaron, pero no vendas la conciencia, vota por gente honrada. Aquí hay bastantísima gente honrada, gente decente, claro, que quiere llegar a la asamblea, claro, y a los diferentes puestos a cambiar el país, un voto consciente, un voto reflexivo, no votar porque libremente, un voto pero responsable, sí, para que cambien las cosas en el país. Vamos con la asambleísta Natalie Morillo. A ver, estas dos inquietudes. ¿Usted es partidaria de la revocatoria de aplicar la revocatoria del mandato cuando en campaña hacen demagogia, llegan a la asamblea y hacen todo lo contrario? Gracias, Miguel, por la pregunta. Claro, yo creo que eso es muy importante, por eso mismo se debe revisar cuáles son los planes de gobierno y cuáles son los planes de trabajo también de los legisladores, porque en el momento de la campaña se dice una cosa y al momento de llegar se dice, o se hace más bien, exactamente lo contrario. Aquí hemos visto incluso que los proyectos que estaban supuestamente desde el inicio de ciertas bancadas, pues se han ido abajo porque ya no existe una fiscalización como tiene que existir, que debe ser una fiscalización integral. Lamentablemente ahora tenemos una fiscalización a la carta y lo hacen precisamente teniendo en cuenta que ya estamos en un periodo preelectoral y pues cada uno, incluso los que se decían no ser aliados de la Revolución Ciudadana, vemos cómo votan en contubernio, votan a favor, votan liderados y entre ellos orquestan temas como usted lo acabó de decir sobre el archivo en primer debate de una ley económica urgente. Incluso entre ellos, entre tres bancadas que están haciendo ahí la mayoría en la asamblea para precisamente obstaculizar todo lo que envía el Ejecutivo o todo lo que hace el Ejecutivo en lugar de realizar una legislación y una fiscalización como tiene que ser, no una fiscalización selectiva. Precisamente por eso es que necesitamos cambiar las cosas y no podemos esperar cambiar las cosas si seguimos con las mismas mañas de antaño. Necesitamos, por eso, refrescar la política. ¿Qué estamos haciendo? Incluso ahorita se están haciendo reformas a la Constitución, porque crear una nueva o llamar a la constituyente sabemos que van a ir los mismos de siempre. Aquí también un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar las próximas elecciones y precisamente a razonar el voto y ver quiénes son los que se oponen a los cambios que necesita el país, a este combate que se necesita frente a estas crisis multidimensionales que tenemos en el país, porque no solamente es una crisis de seguridad, es la crisis energética, que no es
responsable este gobierno. Esto viene desde gobiernos anteriores que no tuvieron la decisión de poder hacer los mantenimientos incluso en las hidroeléctricas y que precisamente ahora dependamos de que llueva o no llueva para poder tener electricidad. Eso es lo que ya nosotros no necesitamos. Ahora se están realizando reformas. Precisamente yo estoy en la comisión ocasional que está tratando la reforma parcial a la Constitución en el artículo 5 sobre las bases militares extranjeras, porque es necesario poder tener esta interdicción en seguridad y poder tener esta cooperación internacional para que los cooperantes, los expertos puedan ayudarnos con tecnología, con este intercambio de bases de datos, para poder nosotros fortalecer a nuestra fuerza pública. Hay que recordar también en qué gobiernos o quienes permitieron incluso que salga Glass de la cárcel y que vaya a estar en su casa como preso domiciliar. Esto no hay que olvidarse, no hay que olvidarse en qué gobiernos pasó esto. Aquí tampoco se debe olvidar que ahora vienen como salvavidas, después que fueron parte de ciertos gobiernos, cuando la tasa de homicidios fue la más alta en el Ecuador y no hicieron nada para poder cambiar esta realidad. Nosotros ahora precisamente se está realizando este trabajo. La tarea principal sigue siendo poder reconstruir este país que nos dejó una generación de políticos expertos en negociados y prácticas corruptas, una élite que simplemente se resiste a ceder el espacio necesario para que una nueva generación de ciudadanos decentes podamos construir prosperidad en armonía, justamente con el medio ambiente y con los valores que merece el Ecuador. Porque creo que el país, todos los ciudadanos, cuando yo salgo a los recorridos, cuando yo salgo a territorio y escucho a cada ciudadano, les escucho que están cansados, tienen un hartazgo de la politiquería que se vive en el Ecuador, porque en este momento todos contra todos. Incluso en la asamblea, lamentablemente son pocos asambleístas que realmente revisan, que realmente llegan a consensos, pensando en la ciudadanía. Ahora simplemente es estar todos en contra, es un cargamontón, y no se ponen ni siquiera a revisar cuáles son las propuestas o cuáles son las leyes que realmente se están realizando, se están reformando, que les sirven al Ecuador. Así que precisamente por eso nosotros somos una nueva generación de políticos que no teme enfrentar a la verdad, que reconocemos nuestros errores con dignidad y también asumimos nuestros logros con humildad, pensando únicamente en el objetivo que es la ciudadanía ecuatoriana. Doctora Ana Belén Cordero, estos dos temas que hemos planteado, usted sería partidaria de la aplicación, porque existe la revocatoria del mandato. ¿Quiénes incumplen? Hablan en campaña hoy cualquier cosa, demagogia, llegan a la asamblea y hacen otra cosa. Y este debate en la asamblea entre la aplicación del decreto ley antipillos y quienes se han opuesto a la ley antipillos. Gracias, Miguel. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque quien traiciona la palabra o la confianza de los ciudadanos que le dieron el voto debe salir de ese cargo, ¿no? Y para eso están los planes de gobierno que plantean no solo los binomios presidenciales, sino también los legisladores. El incumplir ese mandato ciudadano sí acarrea una responsabilidad de parte de quien lo incumple, y estoy totalmente de acuerdo en que se activen todos los procesos de revocatoria del mandato que actualmente existen ya para alcaldes, presidentes, vicepresidentes, y también existen para legisladores, y debemos ponerlos en marcha. Pero también activar la revocatoria del mandato para quienes, como decía el asambleísta Gutiérrez, se dan los famosos camisetazos, se cambian de partido. Las curules les pertenecen a las organizaciones políticas que con sus defectos y con sus virtudes siguen manteniéndose vigentes para representar una determinada tendencia o posición frente al quehacer público. Esa curul le pertenece a la organización política y no a la persona. Es muy lamentable, muy doloroso cuando se ve legisladores que llegan por una tendencia política y luego, estando en el Congreso, en la Asamblea Nacional, se cambian a otra tendencia política y hoy están haciendo campaña por otra organización política. Esa curul, yo apoyo esa reforma, debe pertenecerle a la organización política, y en caso de que ese legislador se cambie de partido político o de bancada, pierde esa capacidad de ser legislador, y quien sucede en el cargo es su alterno o el siguiente en la lista más votado propio de la organización política. Yo apoyo eso totalmente. Y otro tema no menor que se acaba de mencionar hace un momento es el tema de que hay que recordar adicionalmente en qué gobierno se escapó de la cárcel Fito.
Fito es uno de los mayores delincuentes que ha existido en el país y que sigue existiendo. Y en este gobierno de Daniel Noboa se escapó de la cárcel ese delincuente. Entonces, no podemos hablar así muy en alta voz diciendo que combatimos la inseguridad si dejamos que se escapen sorprendentemente, delincuentes de las cárceles. Y respecto a su pregunta de la ley antipillos, mi estimado Miguel, yo en los temas de fondo de esta ley, y lo he dicho públicamente y lo vuelvo a sostener en este espacio, estoy de acuerdo, ¿sí? Porque el alza de impuestos en esta ley no es para las clases medias ni para las más desfavorecidas, sino para quienes más tienen. A quienes los únicos que se les alza el impuesto de autos usados es a quienes tengan vehículos de alta gama, es decir, que superen los $50,000. Y con esos antecedentes es que esta ley sube los impuestos. Ahora, hay un tema de forma, y en eso comparto con el asambleísta Gutiérrez, porque hay una discusión sobre que los proyectos de ley, si bien deben ser aprobados en 2 debates, han habido proyectos que se han archivado en primer debate. Varios proyectos, como 60 proyectos que se han archivado en primer debate y no se los ha puesto desde el Ejecutivo en las distintas presidencias en vigencia. No por eso se ha violentado la norma. Entonces, en cuanto al fondo, estoy de acuerdo. Además que hay otro tema no menor en el fondo. Bueno, pero recordaba el dictamen el año pasado a propósito del periodo extraordinario que vivió el gobierno del presidente Lasso. La Corte Constitucional recordó en más de una ocasión, y tengo el dictamen 423, que habla de la obligación de los 2 debates legislativos. Para aprobar proyectos de ley, así es, pero no para archivarlos. Y se han archivado más de 60 proyectos de ley en un solo debate, y el presidente de quien sea en esa época que se hayan archivado esos proyectos no ha puesto en vigencia en el registro oficial. Parte de esa crisis y ese ahondamiento a la crisis de institucionalidad que existe en este país es violentar la norma. Ahora está en manos de la Corte Constitucional, resolverá en 3 o 4 o 5 años probablemente la inconstitucionalidad de esto, pero mientras tanto está en vigencia, y yo me alegro que esté en vigencia, por el tema de los impuestos, porque no es a la clase más pobre ni a la más desfavorecida, por un lado, y por otro lado, se cambió el método de designación del titular de la UAFE, porque recordemos que en la ley de contra el lavado de activos que se aprobó hace unos 3 o 4 meses en el legislativo, cambiaron la designación del titular de la UAFE por una metodología política, a través de una terna que elige el legislativo. Y ahora vuelve nuevamente una designación que depende enteramente de un organismo técnico cumpliendo, porque yo vi en el pasado cómo en el 2011, cuando se la evaluó a la UAFE, se logró determinar, además que se la puso en lista gris, porque se utilizaba como un mecanismo de persecución política. En el 2022 presidimos nosotros Gafilat y logramos mejorar esa evaluación. Entonces hay que manejar a la UAFE como un organismo técnico. Eso sobre las 2 preguntas planteadas por usted, mi querido Miguel. Bien, muchas gracias. El aporte para que el país juzgue. Siempre invocamos que ejerzan un voto libre, pero un voto responsable, valorando no solo las candidaturas, sino los contenidos de las propuestas. Muchas gracias a los asambleístas que van a la reelección: Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica, Natalie Morillo por ADN y la ex asambleísta Ana Belén Cordero por el Movimiento Creo. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, un excelente día. Muchas gracias. 8:04 en